Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, para dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Este programa se transmite todos los domingos a través de Teleradio América, canal 45, a través del canal 12 de Claro y de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es 13 del mes de diciembre del año 2020, casi en los finales de este año. Estamos apenas a 2 semanas, ¿verdad?, de concluir el año 2020, y este programa, al igual que todo, es el resultado de la intervención de los compañeros y compañeras de todo el país. Yo por eso quiero agradecerle su participación activa en el programa Orientación Magisterial, su sintonía todos los domingos en este programa. Gracias por hacer del programa Orientación Magisterial el medio confiable por donde se informan, se orientan miles y miles de docentes de toda la República Dominicana y, lógicamente, toda la sociedad dominicana. Hoy estaremos abordando varios temas. Hoy queremos hablar de un encuentro interesantísimo que desarrollaron los pensionados y jubilados este viernes recién pasado, y creo que por la importancia de la actividad, este programa lógicamente tiene no solamente que recoger, sino además difundir. Queremos dialogar sobre la marcha del COVID en el mundo docente y lógicamente en el impacto en la escuela dominicana. Estaremos también dialogando ampliamente sobre el encuentro en que estuvimos haciendo entrega de los certificados de reconocimiento a compañeros y compañeras psicólogos y psicólogas que en 3 provincias del país estuvieron dando servicio de manera activa en medio de la situación de la pandemia. Y lógicamente además queremos comenzar a dialogar con ustedes sobre una propuesta que hace mucho, digamos, ha sido parte de un reclamo, y que quisiéramos, a propósito de un encuentro en donde nosotros asistimos, y se planteó, digamos, hacer como un intercambio muy inicial. Todavía, digamos, no hay un texto trabajado colectivamente por el comité ejecutivo, pero sé que tiene consenso entre todos los compañeros la idea de que hay que plantear la necesidad del establecimiento del año sabático para los docentes del sector público de la República Dominicana. Sobre esos temas nosotros vamos a estar conversando en el día de hoy, y lógicamente nosotros esperamos contar, al igual que todos los domingos, con que ustedes van a estar acompañándonos en el programa Orientación Magisterial del día de hoy. Vamos a una pausa breve para posteriormente continuar con Orientación Magisterial. Continuando con el programa Orientación Magisterial de este día, bueno, informar y compartir con ustedes y felicitar a UNAMAPEP, la Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados, que este viernes desarrolló un gran encuentro con presencia de compañeros y compañeras pensionadas y jubiladas, yo diría de todo el país. Aquí estuvieron compartiendo reflexión sobre distintos temas. Aquí estuvieron también compartiendo vivencia. Aquí estuvieron decenas de pensionados y jubilados reflexionando sobre la perspectiva, sobre la realidad actual y la perspectiva del sector, sobre sus principales demandas. En este encuentro estuvo presente el nuevo director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, a quien los pensionados y jubilados agradecieron su presencia. Yo participé un rato en el encuentro y de verdad que nos sentimos bien, muy bien, con compartir con los compañeros y compañeras que fueron los fundadores de muchas de las iniciativas del Magisterio Nacional, yo diría casi de todas,
que fueron los iniciadores del sindicato, que fueron quienes impulsaron las grandes batallas de los años 70, 80 y 90, muchos de ellos, y sobre todo me alegró grandemente ver la disposición, la firmeza, la combatividad que mantienen nuestros pensionados y nuestros jubilados. A pesar de eso, creo que el encuentro puso en evidencia varios aspectos. Uno, la necesidad de visibilizar la situación de los pensionados y jubilados y la necesidad de visibilizar su existencia y de visibilizar su potencial para poder continuar aportando a la educación dominicana y lógicamente a la organización magisterial. Allí se plantearon varios aspectos, además de una amplia reflexión a partir de preguntas que se le hicieron a varios de quienes intervenimos en el evento. Cabe destacar dentro de sus demandas más importantes la necesidad de resolver definitivamente la situación de exclusión que viven más de 11.000 pensionados y jubilados de Hacienda, quienes no tienen seguro médico en este momento. Quizás en el periodo en que, de vida en que estos compañeros y estas compañeras más necesitan de la atención de salud, resulta que el sistema le niega un derecho legítimo y universal establecido en la Constitución de la República, en la Ley General de Salud y en la Ley General de Seguridad Social. Estos compañeros estuvieron afiliados a una ARS distinta de SENMA y resulta que cuando entraron al proceso de pensión o de jubilación, simplemente le quitaron su cobertura de salud, dejándolo totalmente desprotegido en materia de un servicio fundamental para la vida, como es el tema de la aseguradora de riesgo de salud. El otro punto muy importante que plantearon los compañeros en este importante evento tiene que ver con la demanda de la devolución de fondos retenidos por la Tesorería de la Seguridad Social y fondos retenidos en manos de las aseguradoras de fondos de pensiones que corresponden a los maestros. Se trata de más de 4.000 millones de pesos que son del magisterio y que actores privados durante años han decidido mantener retenidos fondos que los maestros y las maestras debieran estar recibiendo porque son suyos. Este reclamo que se planteó en este encuentro, yo creo que es un aspecto que debe ser atendido, por un lado, por el INAVIMA para gestionar su devolución y por el otro, por las instancias de la Seguridad Social que deben hacer cumplir lo que establece la Ley General de Seguridad Social, que indica con toda claridad que todo fondo de contado a los maestros y las maestras deben ir y ser parte de los fondos manejados, administrados por el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA. Este es un elemento, diría yo, muy importante que permitiría de tener esos fondos a mano del INAVIMA, implementar un conjunto de iniciativas que impacten de manera directa al mundo docente. Otro punto también importante planteado es la necesidad de cumplir con lo establecido en distintas leyes en materia de los montos salariales que debieran estar ganando pensionados y jubilados. Yo sé que mucha gente no lo sabe, por tanto vale la pena decirlo. Nosotros tenemos miles de pensionados y jubilados que todavía hoy siguen ganando 15.000 pesos. Resulta que eso no le da ni para la pastilla que consumen en el mes. Y dado esa situación, yo creo que corresponde al Ministerio de Educación, por un lado, gestionar ante el Poder Ejecutivo un decreto para hacer un reajuste general del salario de los pensionados y jubilados. Incluso ese aspecto está incluido en los acuerdos entre la ADP y el Ministerio de Educación. Y lógicamente, este acuerdo, que es muy importante para la vida de los pensionados y jubilados, debe ser asumido con
con agilidad a los fines de que nuestros pensionados y jubilados que vienen de Hacienda puedan tener el salario que ellos merecen, que en todo caso, a nuestro entender, no debiera ser menos de 30,000 pesos, de manera que deba duplicarse. Lo otro, en materia salarial, que también se planteó en el encuentro, es la necesidad de cumplir con la indexación del salario de los pensionados y jubilados. Cada 3 años, el salario de los pensionados y jubilados debe ser revisado en función del índice de precio que puede existir en el periodo, y en función de eso, ese salario debe producir ajuste que se corresponda con los niveles de inflación que han ocurrido en el trienio. Este componente llevó el año pasado a una resolución del Consejo Directivo del INAVIMA que planteó el monto del reajuste que tenía que producirse. Sin embargo, esta resolución no incluyó la fuente de los fondos para poder aplicar la indexación salarial que le corresponde a los pensionados y jubilados del INAVIMA. Creo que son dos demandas justas que deben ser atendidas por todos y todas. Nuevamente, nuestra felicitación al equipo de compañeros pensionados y jubilados que forman parte de UNAMAPEP, nuestro apoyo solidario, y sepan ustedes que nuestro sindicato, que es el sindicato de ustedes, siempre estará abierto y disponible para que todos los pensionados y jubilados puedan encontrar el apoyo, el respaldo necesario desde nuestro sindicato a fin de continuar impulsando el derecho de invertir en la mejora de la calidad de vida, de los pensionados y jubilados, y en el desarrollo de programas y proyectos que permitan que nuestros pensionados y jubilados, muchos de los cuales tienen una amplia experiencia en el sistema educativo nacional, puedan continuar aportándole a la mejora de la calidad de la educación, pero en sentido general el desarrollo de la sociedad dominicana. En buena hora, pensionados y jubilados. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Buena, compañero. Continuando con el programa Orientación Magisterial, estas últimas 2 semanas, hemos recibido reporte de situaciones de maestros y maestras y personal de apoyo afectado por COVID casi en todo el país. Yo diría que actualmente unas 10, 12 regionales reportan casos de maestros afectados por COVID. Hay que decirle, para los que no lo saben, el país tiene 18 regionales, y de esas 18 regionales he contabilizado aquí 12 regionales en donde han aparecido casos. Dentro de ellos, lugares en donde el número de casos son más o menos importantes. En San Francisco de Macorís se han registrado unos 40 casos nuevos de maestros y maestras afectados por COVID. Ya asciende a unos 107 maestros con COVID en San Francisco de Macorís. En la provincia de Paillán, 47 maestros afectados por COVID, incluyendo un solo centro que alcanzó a 19 maestros afectados de COVID. La seccional de Maimón reporta unos 5 profesores, Sánchez 5 profesores, ya eso asciende a 43 maestros afectados por COVID. Tenemos 10 maestros nuevos en Cotuí, y no tengo ahora mismo el número total de Cotuí, pero es un número alto. Santiago Rodríguez con 14 compañeros afectados de COVID, en un solo centro 4, en otro centro 2, 3 y así sucesivamente. Tenemos lógicamente una situación de incremento
importante de COVID en el país, lógicamente eso impacta automáticamente al sector magisterial. Tres cosas nosotros queremos plantear sobre este tema. Uno, hace falta identificar con claridad cómo es que se están infectando los maestros, si es en la escuela o si es fuera de la escuela. Si es dentro de la escuela, ¿cuáles son los factores que están incidiendo en que el maestro se contamine? Si es fuera de la escuela, ¿qué es lo que está pasando? Si es en la comunidad, si es en el tránsito, si es en la casa en donde está ocurriendo los contagios de coronavirus por los maestros. El saber eso es muy importante para poder plantear lo siguiente. Hace falta definir mejor las estrategias de prevención de COVID en maestros, porque pudiéramos estar avanzando a un número de maestros afectados más o menos importante. Indicar que el primer periodo de la pandemia, de marzo a agosto, de marzo a julio, nosotros registramos más de 2.000 maestros con COVID y en ese periodo fallecieron 42 profesores y profesoras de todo el país. Este hecho yo creo que debe llevar a todos, a las instituciones varias del sistema educativo y de salud, a prestarle atención especial a la situación de vulnerabilidad de los maestros frente al COVID. En ese caso, somos partidarios de la necesidad de definir con mayor precisión los protocolos de participación y de presencia de los maestros en las escuelas, definir con mayor precisión e implementar estrictamente los protocolos de entrega de la alimentación escolar, los protocolos de vínculo del maestro con los padres para darle seguimiento a los cuadernillos, las evaluaciones que se hacen y el seguimiento a los estudiantes, y los protocolos en que debe establecer con precisión los maestros, el vínculo de los maestros con los estudiantes. Eso es necesario si queremos nosotros evitar que los maestros y las maestras se sigan contagiando de coronavirus en la República Dominicana. Cabe destacar el hecho de que hay un nivel de apoyo insuficiente por parte de las autoridades a los maestros que cada día están yendo a las distintas escuelas del país. Prácticamente, o los maestros en términos individuales o las direcciones en términos particulares que han tenido que asumir el grueso de las cosas necesarias para protegerse, las mascarillas, los gel necesarios, el alcohol que se necesita para poder hacer el proceso de desinfección. Ha sido tarea hecha o individualmente por los maestros o direcciones de las escuelas que han asumido esa tarea, cuando lógicamente debe ser, entre otras, una responsabilidad que el Ministerio de Educación debe asumir enteramente y garantizar que se cumpla de manera estricta con los protocolos necesarios para nosotros evitar que más docentes sigan siendo impactados por la pandemia, y lógicamente eso tiene unos impactos inmediatos y directos en el desenvolvimiento de las escuelas en la República Dominicana. Hay sectores que han estado insistiendo permanentemente en los últimos tiempos en la idea de que se avance hacia una intervención presencial, integrando a los estudiantes a las aulas. Nosotros hemos dicho que eso está de tiempo, que no es el momento de dar ese paso. Nosotros hemos dicho que además que un paso de esa característica debe ser resultado de una decisión tomada con el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud, que son las instancias establecidas para poder guiar todo el proceso de la pandemia, todo el proceso vinculado a los temas de salud, particularmente los temas de la pandemia. A esos sectores nosotros les decimos comedimiento, no tenemos que acelerarnos, vamos a agotar los procesos como debemos agotarlos, de manera tal que colocar 2 millones de estudiantes en el aula no se convierta en un factor multiplicador del tema de la pandemia en la República Dominicana, un tema que ya tiene tamaño más o menos importante. Compañeras, compañeros, vamos
Vamos a hacer una pausa breve, ¿sí? Vamos a hacer una pausa breve para continuar con el programa Orientación Magisterial. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. El pasado miércoles, día 9 de este mes, se desarrolló la entrega de certificado a cerca de 57 psicólogos, psicólogas de la provincia Duarte, Sánchez Ramírez y de la provincia Hermanas Mirabal. ¿Por qué se entregó un certificado de reconocimiento a estos compañeros y a estas compañeras? Simplemente, desde que inició la pandemia, estos compañeros, psicólogos y psicólogas se constituyeron en unidad de trabajo para acompañar la comunidad educativa. Estuvieron acompañando a los maestros, estuvieron acompañando a los estudiantes, estuvieron acompañando a los padres. Y yo diría en sentido general, las comunidades recibieron el apoyo solidario, el apoyo profesional de este conjunto de compañeras y compañeras que de manera voluntaria, decidida, decidieron acompañar en un momento difícil, tan difícil como el que se ha vivido en el país con la pandemia, sobre todo en ese periodo de inicio, que fue un ambiente de amplia incertidumbre que impactó a toda la sociedad. Estos jóvenes psicólogos capacitados que cuenta en la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, yo creo que hicieron un amplio trabajo y lógicamente establecieron además un modelo de intervención social comunitaria en el campo del trabajo de psicología desde el mundo escolar, y eso tiene un valor extraordinario. En este encuentro importante, a mi entender, se plantearon un conjunto de iniciativas, propuestas y desafíos a los fines de que se reoriente la intervención de las unidades de psicologías de las escuelas de la República Dominicana hacia una intervención de mayor peso en materia de modelar, de incidir en abordar los problemas que en el campo de la conducta humana impactan al mundo escolar e impactan la familia. Yo quiero entonces pedirle a ustedes compartir con nosotros lo que fue ese acto en su contenido. Vamos entonces a ver, a escuchar, a compartir el reportaje desarrollado por la joven periodista Gelisa de Jesús en torno a ese tema, en donde además se recogen en el reportaje las propuestas, las opiniones, la experiencia desarrollada durante cerca de 5 o 6 meses de trabajo permanente desarrollado por los compañeros. Escuchemos y compartamos este gran reportaje. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, realizó acto de reconocimiento a psicólogos por su loable labor realizada en tiempos de pandemia, por su nivel de compromiso y decisión de generar cambios en la sociedad dominicana. La ADP reconoce los esfuerzos realizados por los profesionales de la psicología que decidieron emprender el compromiso de acompañar a las familias y estudiantes en este difícil proceso, iniciado desde el pasado mes de marzo, cuando el país fue impactado por un virus al cual no estaba preparado. Sin embargo, demostraron que cuando las cosas están fáciles, cualquiera puede hacerlas, pero en los momentos difíciles, no todos. Las acciones realizadas son consideradas un hecho trascendente, humano y educativo. El Magisterio Nacional se enfrentó a este acontecimiento y decidió acompañar a la comunidad educativa, donde los psicólogos intervinieron de forma fundamental. Existen pocas investigaciones que permiten cuantificar o cualificar el impacto respecto a la salud mental.
y sobre los efectos causados por la pandemia, las estrategias y acciones que se desarrollan y se ponen en marcha a nivel de resultados son datos aún desconocidos. Los psicólogos y orientadores han llevado a cabo acciones extraordinarias que motivaron al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP a visibilizar este esfuerzo y reconocer el sacrificio y la decisión, considerado como un modelo de intervención social, familiar, comunitario y enfocado en los estudiantes. Dentro de las funciones del sindicato magisterial está cuidar a la comunidad educativa. Y muestra de esto es este reconocimiento, que sirve para enviar mensaje claro a las autoridades educativas de la importancia de dar mayor nivel de presencia a la psicología en los centros educativos. Xiomara Guante, presidenta de la ADP, expresa el orgullo de poder ver desarrollar acciones ejemplares, considerando su accionar aplicado en un momento oportuno, por lo que en este acto reconoce y aplaude esta gran iniciativa. En este proceso tan difícil que fue el inicio de esta situación que nos llegó al mundo, a los dominicanos y a las dominicanas como parte del mundo que fuimos y seguimos siendo muy embestidos por la pandemia del COVID-19. Cuando llegó, la verdad que fue una situación muy compleja que vivimos, y entonces hubo dos cosas que yo quiero confesarles a ustedes hoy aquí que a mí me impactó de manera muy positiva y que me hizo sentir aún más orgullo de yo ser maestra. En junio, cuando nosotros volvimos, quisimos un poco retomar la normalidad, se convocó las autoridades de ese momento a un consejo de educación para ver cómo el tema de cómo culminar el año escolar. Ustedes lo recuerdan, por el tema de que nos fuimos a cuarentena desde marzo y qué va a pasar con los estudiantes, cómo vamos a hacer para que entre todos buscáramos una salida. Y ese día yo sentí un orgullo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande de ser maestra, que siempre lo siento, pero como ese de ese día no lo había sentido nunca. Porque sectores que siempre han adversado al ADP, que hicieron un alto ese día, pero que siguen adversando al ADP y al magisterio, porque hay intereses encontrados, el interés de nosotros de educar a los hijos de los más pobres, pero de que a la vez sean reconocidos los derechos que como trabajadores, como profesionales tenemos. Eso nos pone siempre de frente con sectores cuyo único interés es lucrarse y nutrirse justamente de este proceso que para nosotros es muy bonito de educar, para ellos es solo bonito porque se lucran. Sin embargo, esos sectores ese día se pusieron de pie para otorgar un aplauso y decirme a mí que yo fuera portavoz al magisterio. Hasta un spot hicieron y pusieron a circular, no sé si ustedes lo recuerdan en ese momento, de gratitud al Magisterio Nacional, porque había iniciado, había emprendido la docencia de manera a distancia por todos los medios que les fue posible, utilizando sus propios medios, sus propios recursos, sus propias herramientas, sin siquiera que mediara una conversación ni de las autoridades del Ministerio de Educación, ni tampoco del sindicato. Entonces, ustedes también asumieron esa labor de acompañamiento, de hacer lo que ustedes podían hacer, que también fue la gran sorpresa para mí, una sorpresa muy agradable, muy positiva y que me llenó también de tanto orgullo. Entonces ustedes en lo que saben hacer dijeron, yo no lo hubiese pensado porque yo no soy psicóloga. Ustedes demostraron que saben lo que tienen en las manos y que sí son psicólogos, orientadores por vocación. Porque ustedes entonces lo que saben hacer dijeron, vamos a acompañar en lo que sabemos, vamos a acompañar a nuestros colegas, vamos a acompañar a nuestros estudiantes, vamos a acompañar a las familias para preservar en la medida de lo posible la salud mental. El que nace para servir va a ser para toda la vida. Yo soy Marín Fabián, soy la unión de una maestra de 34 años y un dirigente comunitario. Parece que en la sangre llevo la parte
de poder hacer algo por los demás. ¿Cómo nace el voluntariado? Bueno, el 14 de marzo nos mandan para las casas con la esperanza de que volveríamos el 18, pero nos dan la noticia de que no se iba a poder volver. Y es aquí cuando una compañera del área clínica, porque yo soy psicóloga clínica, psicóloga escolar también, inicia en San Francisco, viendo la angustia que generó la noticia, se llama Yarlín Javier Villa, con la idea de ella ponerse al servicio de los demás. Llámenme, dio su número. Inmediatamente yo vi eso, le digo, Yari, yo también voy a participar de manera voluntaria. Yo puse mi número en las redes y todo el que sintiera angustia, pues podía comunicarse con nosotros. Ahí nos unimos otras personas, Adriana Mirabal, Ninosca Barroa, ahora mismo no recuerdo los demás, Sally, que es del área de Villatavio, que también comenzamos a unirnos. El día 24 de marzo, el señor Sisto Cabin me llama y me dice, Marlene, ¿qué es lo que tú estás haciendo en San Francisco? Porque vi que en las redes estabas convocando para que si había alguien que sintiera angustia o ansiedad, te llamara. Nosotros necesitamos eso. ¿Tú crees que se puede organizar un equipo? Y comenzamos a mencionar en los grupos de los distritos que pertenecemos, y este grupo, junto al otro equipo que viene el próximo martes, se unió. Pero ya teníamos la voluntad de ayudar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nadie había vivido un proceso de emergencia como el que se nos presentó. Y el ser psicólogos no nos da el título de ayudar en emergencia. La habilidad de, oigan bien, no puede ser, en este caso, un orientador, porque trabaja la parte psicopedagógica, pero no podría ser un psicólogo normal, porque tal vez el psicólogo es humano, antes de ser psicólogo es un humano, y si él no estaba preparado emocionalmente para atender casos, entonces ahí nació el esto sí, pero con una condición, que se nos prepare en primeros auxilios psicológicos, que es lo que se trabaja en emergencia, porque no podemos poner un alma, un ser humano vulnerable y que luego yo lo ponga peor porque yo no sepa cómo manejarlo, o que en el momento que me cuente que está pasando un duelo, yo me ponga a llorar con ese paciente. Entonces se inició un proceso junto a San Francisco, al Comité de San Francisco, para que Infoter nos preparara en la parte técnica, y ahí iniciamos junto al voluntariado el trabajo de preparación. El psicólogo está para ciertas actividades y el orientador también, y eso como ADP, como Comisión Nacional de la ADP, queremos que lo lleven, que pueda haber un plan, como ya sé que se está pensando. El encierro, nadie estaba preparado para estar encerrado. Y se nos ocurre que hay un problema de aprovechar el ocio. ¿Cómo desde el equipo de ustedes, su nivel de experiencia y de cosas, podemos diseñar, digamos, una carpeta de actividades que la gente se reentrene en aprovechar el ocio? Así es, eso. Porque el ocio también es una oportunidad. Yo pude terminar muchos libros que había empezado, no había terminado ninguno y lo pude terminar. Y la gente puede leer, y la gente puede escribir, y que pueda dibujar, y que pueda pintar, y que pueda bailar, y que pueda, qué sé yo, porque la gente está sin nada en la carpeta y viéndose la cara, termina en rutina, aburrido y loco. Entonces, ¿qué hacer con el ocio? Yo diría que lo único que se hizo en términos organizados, estructurados, es el esfuerzo que ustedes hicieron. Para serles sincero, si a mí me dijeran qué hacer, además de lo que estamos haciendo hoy, yo creo que esa experiencia de ustedes hay que sistematizar, hay que escribirla. Y nosotros quizás, doña Xiomara, yo estoy aquí haciendo un compromiso con ustedes también, nosotros debiéramos publicar la experiencia de ustedes, publicarlo así en un libro, en un folleto, en lo que sea, ¿entiendes? Porque esa es una experiencia válida en el mundo para que ustedes lo sepan. Cuando uno chequea, yo que a veces por los ratos metido en la computadora buscando lo que está pasando en América Latina con este tema, yo no chequeé, sinceramente hablando, no chequeé en ningún lado, por lo menos en América Latina, que se hayan emprendido iniciativas de esta característica.
Entonces yo creo que vale la pena y le exhortaría a ustedes que hagan un esfuerzo por escribir su experiencia, escribir su experiencia, si hay imágenes, si hay estadística, ¿te entiendes? Si hay estadística, si hay evaluación de impacto, si saber cómo impactó, que nos permita proyectar esto, y yo creo que eso daría de verdad un texto interesante de una intervención, yo diría novedosa. Yo diría una intervención novedosa, y en ese campo, bueno, el interés nuestro, yo diría que está, doña Xiomara, ¿verdad? Plenamente, desde el Ejecutivo nosotros asumamos lo que implique poder producir un material de eso, que en definitiva el insumo lo tienen ustedes, ¿verdad? La experiencia que cada uno desarrolló y la experiencia que colectivamente desarrollaron, porque no andaban suelta, ustedes lograron articular muy bien, me parece a mí, y yo diría con mucha efectividad. Y vuelvo y digo, medir los impactos importantes y nosotros poder visibilizar ese impacto y las estrategias que se desarrollaron, que yo creo que son elementos importantes, los instrumentos que se utilizaron para darle seguimiento al proceso que llevaron a cabo. Yo diría que hay que hacer un esfuerzo de sistematización y de difusión de la experiencia. Porque vuelvo y digo, yo no vi así, revisando rápido, uno a veces chequea país por país qué está pasando a propósito de la pandemia, las intervenciones, las estrategias, las que han dado resultados, las que no, porque así como uno puede medir lo que estamos haciendo aquí o lo que se está haciendo aquí en sentido general. Y creo que en este campo me parece que la intervención que ustedes hicieron vale la pena sistematizarla y difundirla. Ojalá y pudiéramos volver libro la experiencia de ustedes, que me suena que da un libro. Me suena que da un libro. Quizá hay cosas que ustedes todavía no lo han sistematizado, posiblemente. Digo yo, que todavía ustedes no lo han analizado todo, en toda su dimensión. Papá, y escribí esa experiencia de todo lo que signifique. Porque eso es lo que nos permite a nosotros también difundirlo hacia afuera, y que ese modelo de intervención de un actor que en este contexto es fundamental. Yo diría que estamos todavía hoy viviendo un momento de amplias amenazas a la salud mental de todos los actores, incluidos los maestros. Incluso lo que ha pasado, me parece a mí, desde que se inició este modelo de educación, me parece que tiene unos riesgos altísimos. Y bueno, el programa de formación de docentes que se implementó, bueno, la alarma se disparó. Marlene Fabián Paulino, que ha estado junto a todos ustedes coordinando toda esta iniciativa desde aquel día que hablamos, conversamos en diversas conversaciones que sostuvimos Miguel Ángel Fernández y yo, él como enlace, le daba seguimiento a la provincia. La propia presidenta de la ADP, que estuvo siempre permanente, Rafael Félix, que ha sido un hombre incondicional en lo que ha tenido que ver con el apoyo, el respaldo a todo este trabajo. Y pues realmente esta es una actividad trascendente, que tiene que ver precisamente con el ser humano, tiene que ver precisamente con la dimensión de cuidar al ser humano. En momentos de crisis, en momentos difíciles, como los que vivimos en los meses desde marzo hasta junio, que fue el trabajo el trabajo fundamental por el nivel de la crisis, pero que ustedes han seguido interviniendo de manera permanente, no se han detenido. Realmente es una acción muy trascendente del sentido humano. Y desde el sentido educativo, realmente también de una importancia extraordinaria. En el contexto en que se presentó la cuarentena a partir del 12 de marzo, en medio de toda la incertidumbre, de la preocupación, de lo que implicaba a la gente en sus hogares confinada, y que los estudiantes, los padres, las madres, los maestros y maestras, toda la angustia que vivíamos, entonces ustedes decidieron, junto a nosotros, con el respaldo de las seccionales de las 3 provincias, Duarte, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez,
el sindicato está presente y ha estado presente en todo este proceso, no solo con el magisterio, con los estudiantes, con los padres, con las madres. El Comité Ejecutivo Nacional, con este reconocimiento, resaltó la labor desempeñada por los psicólogos, que desafiando a la pandemia y al COVID-19, demostraron su verdadera vocación, interviniendo desde las aulas. Para Orientación Magisterial, Elisa de Jesús. En ARS Senma, trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Continuando con el programa Orientación Magisterial de este día, quiero compartir con ustedes reflexión en torno a un aspecto que yo diría debiéramos irlo colocando como parte de la agenda diaria del magisterio. Yo diría que como una de las grandes demandas que debiéramos levantar en este periodo. Estuve participando hace apenas 3 semanas en un encuentro en donde planteamos un poco este aspecto y quiero aprovechar el escenario del programa Orientación Magisterial para, digamos, comenzar a socializar con todos ustedes un poco la idea de que en el país se asuma el establecimiento del año sabático para los docentes del sector público educativo de la República Dominicana. ¿Por qué se plantea la necesidad de un año sabático? Le leo algunas notas nada más de lo que hemos elaborado a propósito de esto. Los maestros y las maestras se ven sometidos a largas jornadas de trabajo, a complicadas jornadas de trabajo. Se ven sometidos a situaciones de estrés permanente y más en este periodo de pandemia, el impacto que están sufriendo los maestros en su salud mental, a nuestro entender, puede ser de cierto tamaño. El magisterio está permanentemente emplazado a procesos de actualización, de renovación, de adecuación de su práctica docente y, lógicamente, de su práctica social. Hace falta entonces la necesidad de establecer mecanismos que posibiliten este proceso de renovación. Y este mecanismo, entre otros, a nuestro entender, es la necesidad de establecer el año sabático en el sistema educativo docente público. ¿Qué es lo que se plantea como año sabático? El año sabático se plantea como un derecho de los maestros y las maestras de poder gozar de un año sin trabajo docente de aula cada 10 años de trabajo continuo. Un maestro, después de 10 años de trabajo continuo, necesita un espacio de receso, indiscutiblemente. Y ese año de receso es lo que nosotros estamos planteando se asuma como año sabático. En ese año el maestro tendrá la posibilidad de poder abordar los procesos de renovación personal necesarios, pero también los procesos de sistematización de su propia experiencia profesional de vida en el aula. Le permitiría el año sabático poder abordar todos los impactos que implica el trabajo sistemático, permanente, de larga duración de los docentes en las aulas de la República Dominicana. Yo estoy seguro que si abordamos el establecimiento del año sabático, nosotros vamos a ver reducido de manera significativa los daños en la salud mental que hoy afectan un número considerable de maestros y de maestras, que es una de las 5 causas, está entre una de las 5 causas que llevan
a las situaciones de pensión por razones de salud de los maestros y las maestras del país. ¿Cuáles serían los objetivos de establecer un año sabático? Se plantea incentivar el proceso de investigación y sistematización de experiencia pedagógica o de gestión del sistema educativo en el caso de los directores y directoras, estimular el proceso de elaboración, de producción intelectual de los docentes de nuestro país, y además el año sabático procura habilitar los espacios de recuperación emocional del maestro, de mitigar el impacto en materia de la salud mental, a la que, lógicamente, después de 10 años de dedicación continua de trabajo, implica para la labor del docente en nuestro país. Esto plantea, lógicamente, un conjunto de requisitos que yo sé que vamos a estar abordando en los procesos de reflexión colectiva que nosotros habremos de desarrollar. El año sabático debe incluir incluso la vía de financiamiento a los fines de que un maestro, cuando se retire por un año después de 10 años de trabajo continuo, pueda tener con qué aprovechar ese año en el desarrollo de alguna iniciativa que pueda servir para consolidar la intervención cuando se reintegren nuevamente al sistema educativo nacional. Este tema del año sabático que hoy, digamos, planteamos por primera vez a través de este programa Orientación Magisterial, a mi entender, habrá de constituirse en una de las principales demandas del magisterio en este momento y en este contexto más. En este contexto de jornada extendida, pero también en este contexto de pandemia. Dos contextos, dos acontecimientos, dos modelos que tienen impacto profundamente grande en materia de la salud mental de los maestros, pero que además el establecimiento y el afrontar estas situaciones no han estado acompañado de medidas que pueda mitigar el impacto que sufren los maestros como resultado de esta situación. Yo espero, con esta breve intervención que estoy haciendo, colocar en la mente de los maestros que nos están escuchando, de nuestros dirigentes y nuestras dirigentes, la necesidad de que comencemos a abordar el tema y que preparemos una propuesta a fin de someter esta iniciativa para el conocimiento del Ministerio de Educación, y yo diría quizás el escenario del Congreso Nacional para someter un proyecto de ley que establezca definitivamente el año sabático en el sector público docente de la República Dominicana. El día 10 del mes de diciembre de cada año se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue el resultado del reconocimiento que hace las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la fecha en que fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Este gran acontecimiento para el mundo es precisamente el que sirvió de marco para el establecimiento este Día Internacional. Quiero entonces finalizar el programa del día de hoy compartiendo con ustedes un breve documental sobre cómo surge el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en ese marco, en el marco de este documental, pues llamar a nuestros maestros y nuestras maestras a introducir en su labor de clase con los estudiantes el tema de los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, por qué los derechos humanos, por qué deben ser respetados y por qué deben ser defendidos por toda la sociedad dominicana y el mundo. Con esto, compañeras y compañeros, concluimos el programa del día de hoy. El próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos.
El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros 2 instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos.